Y ya estamos comenzando este editorial en el día de la fecha, un editorial que va a tener algunas aristas que me parece interesante comenzar a analizar en la mañana, porque obviamente estamos ante una instancia electoral previa y post, y ante una elección que, reitero, va a ser histórica, bisagra en la historia política en Neuquén, por varias razones, entre ellas porque aparece la fragmentación. A ver, quiero comenzar diciéndole que el gobierno de la provincia, fundamentalmente el Movimiento Popular Neuquino, toda su historia le sirvió la fragmentación de partidos, alianzas, en función de que no solamente el partido único era el que se llevaba el mayor caudal de voto, en función de también de lo poco que se podía dividir ese caudal de voto. A ver, el Movimiento Popular Neuquino con un 45% ganaba la elección, con un 40% ganaba la elección. Ahora es importante señalar, y estoy hablando de las elecciones clave, las elecciones a gobernador de la provincia. En las instancias nacionales, sean legislativas, la cosa cambia. Desde hace un tiempo a esta parte escucho al candidato del oficialismo, Marcos Colman, hablar de los libertarios. Y me preguntaba por qué hablar de los libertarios cuando en la provincia de Neuquén ni siquiera tiene representación de liderazgo los libertarios. El partido que lo pone a Milei como el referente nacional. Digo, ¿por qué hacía hincapié en los libertarios? Y lo primero que me surge, y lo primero que quiero compartir con usted, es que en esta elección, que tiene como protagonista no solamente al Movimiento Popular Neuquino, a los frentes como el Frente de Todos, como Juntos por el Cambio, sino que va a tener, y aquí pongo el acento, pongo el interés particular, va a tener en este proceso una división interna. El Movimiento Popular Neuquino, por primera vez en su historia, va a pelear liderazgos. ¿Por qué le digo va a pelear liderazgo? Porque va a estar de un lado Jorge Zapac, que concentra sin duda hoy, como el último Zapac, el bastón de mando del Movimiento Popular Neuquino, el bastón de mando del partido que ha sido, de alguna manera, insigne, si se quiere, en la política neuquina. Pero por el otro lado, aparece Rolando Figueroa. Y aparece Rolando Figueroa con una fuerza que también la podemos medir electoralmente. Si Rolando Figueroa logra captar el voto del afiliado del Movimiento Popular Neuquino en un 30%, la elección va a ser otra. Reitero, si Rolando Figueroa llega a captar el 30% del electorado del Movimiento Popular Neuquino, la historia va a ser otra. Y aparecerá un nuevo liderazgo. Y aparecerá la presencia de otro referente en la historia política en Neuquén. Y me parece que allí es donde empieza la estrategia del oficialismo a ser parte de los libertarios, a ser parte de la izquierda, a querer que la fragmentación le devuelva al MPN la consolidación de un 30-35%. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo que va a pasar? Y en realidad ese 30% o 35% o 40% va a estar en debate en esta elección. Va a estar en debate porque la base electoral ya no va a tener la cantidad de votos unificados en el propio Movimiento Popular Neuquino. Reitero, el Movimiento Popular Neuquino va a medir dos instancias electorales. La primera, que tiene que ver con la elección general. La segunda tiene que ver con el liderazgo. Y en el liderazgo, reitero, porque me parece que no es un dato menor, si Rolando Figueroa llega a captar una parte fundamental de la base del Movimiento Popular Neuquino, estamos, reitero, en una instancia que va a ser única. Por lo que se va a vivir, pero también por lo que se va a proyectar a futuro. ¿Qué va a pasar con el Frente de Todos? ¿Qué va a pasar por Juntos por el Cambio? Bueno, mire, estuvo Larreta hace poco, aquí en Neuquén. Los referentes nacionales del Frente de Todos, llámese Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ya han analizado el escenario de Neuquén. A todos les preocupa mantener Vaca Muerta. A todos les preocupa que todos le garanticen que Vaca Muerta va a ser el gran negocio y la gran inversión y a la vez también el gran ingreso de recursos a la nación. Está asegurado, le puedo decir. Todos le han dicho que sí al gobierno de la provincia, a los opositores, a quien fuera el ganador de las elecciones del año que viene. Pero ¿sabe una cosa? Y acá me parece que es interesante. En esta fragmentación, el oficialismo ahora sabe, el Movimiento Popular Neuquino ahora sabe que no lo gana. Y lo sabe.
entonces empieza a trabajar y a operar en otro sentido. Y en ese sentido aparecen los libertarios, aparece la centroderecha, aparece de alguna manera, en el medio de esta historia, personajes políticos o dirigentes que no estaban en el escenario desde hace algunos años atrás, o por lo menos presentes. Esto es lo que está cambiando. Por eso ya no es, voy a mostrar obras públicas y voy a mostrar un candidato como Marcos Colman. Empieza ahora a hablarse del discurso. Y en el discurso va a estar el gran debate que se viene. ¿Por qué le digo en el discurso? Porque el modelo es lo que se va a poner en cuestionamiento. Porque ya no se necesita para un modelo provincial un liderazgo que sea únicamente el Movimiento Popular Neuquino. Esto es lo que cambia cualitativamente en esta elección. Del propio Movimiento Popular Neuquino empieza la pelea por los liderazgos. Esto es lo que va a teñir la elección del año que viene. No es solamente una elección electoral por un cargo gubernamental. Aquí se va por un movimiento, aquí se va por la construcción de una alternativa a lo que el propio Movimiento Popular Neuquino oficial, póngalo entre comillas, lo sabe. Gran debate. Yo hasta ahora pensaba de alguna manera que el escenario era un escenario tradicional. Bueno, es un escenario bisagra, es un escenario de cambio cualitativo en la política neuquina. Y esto me parece que es lo más importante de analizar. Reitero, ya lo sabe el gobierno, ya lo saben los operadores, ya lo saben los encuestadores, que hasta ahora, y esto tómelo también entre comillas, empiezan a ver en Figueroa al hombre que puede de alguna manera romper con ese liderazgo tradicional y empezar a plantear en el fondo otro liderazgo. El desafío está en la oposición, está en Figueroa, pero fundamentalmente en saber que no solamente va a ser una elección electoral, sino que se va a pelear un modelo y sobre todo, se va a plantear la necesidad de un liderazgo. Nos vamos a reencontrar, editorial del día jueves. Obviamente esto está en YouTube, está en Instagram y está en Facebook. Le agradezco como siempre por estar allí, de todo corazón. Mientras nosotros nos vamos a ir, analizando parte